Aumento de casos de coronavirus nuevamente a nivel nacional y nosotros nos vamos a centrar aquí particularmente en la provincia de Entre Ríos. Vamos a conocer de la parte oficial cómo está la situación con el doctor Diego Garcilaso, que es el director general de epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Doctor Garcilaso, mucho gusto. Gonzalo Schmidt lo saluda. ¿Cómo anda usted? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, en primer lugar, queremos conocer de manera oficial cómo estamos, ¿no?, ante esta situación, si es así realmente que hay un aumento de casos de COVID. Sí, efectivamente, así como ocurre a nivel nacional, también a nivel de nuestra provincia estamos viendo un aumento en el número de casos. Como ahora no se hisopan todos los pacientes, como era en plena pandemia, es un poco más difícil seguir ahora el número de contagios, pero sí nos estamos viendo que hay un gran aumento en el número de las consultas por problemas respiratorios y a su vez han aumentado los casos positivos en los que se realizan estudios de laboratorio. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, hace un mes atrás, de 10 pacientes que se hisopaban, 9 daban para influenza y 1 solo daba para COVID. Y hoy, si hisopamos a 10 pacientes, de los 10, 3 o 4 nos van a dar para COVID y el resto para gripe, digamos. Entonces, esto es lo que está indicando es que hoy la mayoría de los problemas respiratorios que estamos viendo, o gran parte de esos problemas respiratorios, se deben a COVID. Claro. ¿Y estos pacientes cuando llegan a los diferentes dispensarios de salud son hisopados en todos los casos o en algunos casos no, solamente en cuestiones puntuales o si presentan factores de riesgo? No, hoy no está indicado hisopar a todos los pacientes para detectar cuál es el virus que está produciendo la enfermedad respiratoria. Solamente se indica el hisopado o se busca realmente cuál es el virus que está produciendo esto en aquellas personas que tienen mayor riesgo de tener una enfermedad grave. Entonces, por ejemplo, los que están dentro de los grupos de riesgo, las personas de mucha edad, los que tengan alguna enfermedad crónica importante o que tengan algún problema de salud importante, o también las personas, las mujeres embarazadas, son aquellos de los únicos grupos que se va a requerir probablemente un hisopado. Y obviamente a todas las personas que tengan un problema respiratorio que requieren internación. Eso sí, también van a requerir hisopado. El resto de los pacientes se va a manejar como cualquier otro cuadro respiratorio. Hacer un aislamiento en la casa hasta que se le vayan los síntomas para no contagiar a estas personas, y siempre que tengan un cuadro respiratorio, sea gripe, sea COVID o lo que sea, siempre hacer lo mismo. Tratar de evitar estar con otras personas para no contagiar, y lo más importante para nosotros es la vacunación, que estén bien vacunados. Justamente con respecto a la vacunación, seguramente hoy gran parte de la población tiene por lo menos 2 dosis de la vacuna o más. ¿Algunos casos llegan, digamos, son derivados internados en este momento o ningún caso es tan grave como para ser internado? Tenemos casos internados en terapia. En estas últimas semanas han ingresado casos a terapia. La característica que tiene es que son personas de grupos de riesgo, digamos, que ya tienen unas ya complicaciones por su propia patología, y el COVID empieza a agravar eso. Digamos, la mayoría de los casos que hoy estamos viendo, prácticamente todos los pacientes que han ingresado a terapia, son personas o muy grandes o que tienen enfermedades bastante serias, digamos. Eso es lo que estamos viendo. Y como bien decías vos, hoy prácticamente la gran mayoría de las personas tienen por lo menos 2 dosis de vacuna. No así, no todos tienen los refuerzos como debería ser. Y también nosotros estamos hoy recomendando aumentar esos refuerzos, digamos, que no haya pasado más de un año desde que uno se hizo el último refuerzo. Todo esto estoy hablando de las personas mayores de 18 años. Por supuesto. Doctor, ¿esto era previsible de alguna forma o nos agarra como de sorpresa este aumento de casos, teniendo en cuenta que ya estamos ingresando prácticamente en la primavera? Sabíamos, o sea, el COVID nunca se fue, siempre tuvimos contagios, pero había disminuido mucho, principalmente por la gran actividad que tuvo el virus de la gripe, digamos, mucha influenza hubo, claro. Y mucha bronquiolitis a principio de año. Entonces esos aplacaron mucho al virus del SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID. Sin embargo, ahora que están bajando estos virus, está disminuyendo mucho la incidencia de estos virus, empezó a aumentar COVID. Nosotros sabíamos que en algún momento esto iba a pasar, digamos, que el COVID tiene esa forma de presentarse en forma de ciclos de muchos casos, mucho contagio, y después empieza a descender. Lo que está llamando sí la atención
es que en general en invierno estamos viendo gripe y los brotes de COVID más importantes se están dando en verano o en esta época del año. Eso, digamos, es lo que estamos viendo. Pensábamos en algún momento que tanto COVID como gripe iban a estar siempre en invierno y en verano íbamos a estar tranquilos, pero aparentemente los virus van intercambiando entre ellos para ir produciendo los cuadros respiratorios. Sí. ¿Qué podemos decir con respecto al uso de barbijo o tapabocas, que en su momento fue tan controvertido? ¿Hoy se sugiere, se recomienda o no? ¿En qué ámbitos? Sabemos que en el Hospital Más Bernat tengo entendido que ya se sugiere su uso, ¿no? Dentro del nosocomio. ¿Qué se recomienda, digamos, no sé, por ejemplo, en una oficina, lugar de trabajo? Nosotros, dentro de los establecimientos de salud, nunca dejamos de recomendar el uso de barbijos. O sea, en los establecimientos de salud, y ni hablar en las guardias o en los consultorios donde se evalúan pacientes con cuadros infecciosos, con cuadros respiratorios, el uso de barbijo es fundamental, no solo para COVID, sino para muchísimas otras enfermedades respiratorias contagiosas que están dando vuelta. Entonces, dentro de los establecimientos de salud, nosotros nunca dejamos de recomendarlo, siempre estuvo la recomendación presente del uso de barbijo. Ahora, en el lugar, en los ámbitos habituales, la recomendación fundamentalmente estaría para aquellas personas que están con síntomas o que están con un cuadro respiratorio. El uso de barbijo es mucho más útil, digamos, principalmente su objetivo es hacer de barrera para la persona que está enferma para que esos virus no se dispersen en el lugar donde está. Entonces es una recomendación, sobre todo a una persona que estuvo con muchos síntomas respiratorios y recién está saliendo, poder usar también el barbijo o en el lugar de trabajo, si va a estar con algunos familiares, para que la infección que pueda llegar a transmitir, digamos, el virus que pueda llegar a transmitir, sea el menor posible. Entonces, en esos casos nosotros consideramos que es importante. Y obviamente, como decíamos recién, en los establecimientos de salud. Pero por el momento no hay ninguna otra recomendación distinta. Perfecto. Y por último, ahora sí, ¿cuáles son por ahí los principales síntomas? Sabemos que varían, o ante qué cuestiones me tengo que ir a consultar o aislarme en este momento. Bien, el COVID hoy día es casi imposible distinguirlo de una gripe común o una angina o un resfrío. Es muy difícil. Solamente uno lo podría descartar haciendo un examen físico, un examen clínico. Lo más común, lo más típico de ver hoy es un cuadro respiratorio, o sea, puede ser tos, dolor de garganta, congestión, acompañado de fiebre. Algunas personas, cuando ese cuadro es un poco más fuerte, por decirlo de alguna forma, pueden llegar a tener dolores musculares, dolor de cabeza intenso. Eso es lo más común que estamos viendo dentro de los cuadros de COVID. Doctor Garcilaso, muchas gracias por esta comunicación. Como siempre, el objetivo no es, digamos, que la gente tenga algún tipo de temor, miedo, simplemente recomendaciones y estar atentos, ¿no? Sobre todo ante cualquier síntoma para no seguir contagiando, como decimos siempre, cuidarnos a nosotros y también cuidar a la otra persona. Así que la vacuna ha sido fundamental. Si hoy no estaríamos vacunados, quizás estaríamos hablando de otra situación, me imagino. Sí, hoy, digamos, yo para que vos tengas una idea de la magnitud de la importancia de las vacunas. Previo a las vacunas, cuando estábamos en el auge del COVID y todavía no teníamos vacunas, nosotros teníamos alrededor de 20 o 30 ingresos a las terapias por día. O sea, todos los días ingresaban 20 o 30 personas a las terapias. Y hoy estamos con 2 o 3 ingresos por semana. O sea que fíjate si será importante el impacto que han tenido las vacunas en los que son los cuadros graves principalmente. Claro. Doctor Garcilaso, muchas gracias, que tenga un buen resto de jornada. No, gracias a ustedes. Así pasaba el doctor Diego Garcilaso, que es el director general de epidemiología